¿qué tal chicos? Muy buenas tardes o muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Eh, en esta ocasión vamos a tener una clase videograbada para ecología. Vamos a avanzar en nuevos temas de la asignatura y vamos a desarrollar a partir de la protección de recursos naturales, de sustentabilidad y de sostenibilidad. Principalmente, aquí tenemos dentro del tema 2 en el retomar el desarrollo sustentable. Y aquí vienen algunos principios básicos por los que está regido el desarrollo sustentable. Miren, aquí en este caso tenemos algunas dimensiones. La dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión política y la dimensión económica. ¿Sí? Estos cuatro aspectos los habíamos visto antes como en unas rueditas estadísticas juntas en las que eran necesarias un balance, un equilibrio cíclico para que hubiera un desarrollo sustentable. En pocas palabras, ¿sí? Era esto. Entonces, retomando un poquito eso, esos son regidos por algunos principios, ¿sí? Estos principios, aquí los tenemos. Estos son como estructuras sociales que van a ser el pegamento de las dimensiones que se encuentran alrededor. Por ejemplo, precautorio se refiere a la adopción de medidas protectoras, de contar con una prueba científica completa a, a un limitado uso del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Precautoria. Establecer medidas de protección de recursos, de actividades, de necesidades, de estructuras sociales, etcétera. O sea, que lo que tengo ahorita no se vea afectado por lo que voy a implementar más adelante. O viceversa, que lo que aplique más adelante no se vea dañado lo que tengo en el presente. Así sucesivamente. Interdependencia. Este depende de un sistema de sustentantes o un sistema proveedor, ¿sí? En todas las formas de vida que tienen valor, ya sean servicios ambientales o incluyendo servicios alimentarios, etcétera, ¿sí? Entonces, que haya una forma en el que se separen las diferentes estructuras y necesidades, que tenga una dependencia, una interdependencia, una separación entre propósitos, visiones o flujo de recursos, en pocas palabras, ¿sí? Un sistema sustentante es que tenga cierta base, por ejemplo, la base agrícola es de sus productores, del producto vegetal, y este a su vez da seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria, eh, si no fuera por lo agrícola, no tendría esa interdependencia, ¿sí? Esa interdependencia continua, así como por ejemplo la industria puede tener lo textil, puede tener lo tecnológico, entonces uno es regido por el otro, a eso se refiere con interdependencia, y de todas las formas de vida tienen valor. ¿Qué quiere decir este? Que se le da un valor agregado al recurso que se le da para sustentar una necesidad a la vida humana, ¿sí? Principio de equilibrio. Aquí lo voy a leer y luego ya lo voy a explicar. La naturaleza se encuentra en permanente cambio y recomienda equilibrio, dinámica, pero cuando un elemento se pierde o disminuye demasiado, puede ocurrir una ruptura que impida eh, dar una reestructura o recomponer el equilibrio del ecosistema. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hay un movimiento o un ajuste en la disponibilidad de recursos, cambian los principios de disposición en los recursos naturales, ¿sí? Se vuelven a redistribuir, se vuelven a readaptar. Entonces, a eso se refiere. Es directamente proporcional la desaparición de recursos naturales al aumento de desequilibrio y disponibilidad de los recursos naturales. Luego viene eficiencia y mesura. Deriva de la premisa en el que la naturaleza no hay nada gratuito. Quiere decir, en base
a lo eficiente en el uso de los recursos naturales en base a al máximo uso de los recursos disponibles y la mesura, la cantidad, eh, la maximización de su uso va a ser el resultado que nosotros vayamos a obtener, ¿sí? Y este no va a ser gratuito. Si tenemos un descontrol en el uso de los recursos naturales, este va a tener un costo a corto y largo plazo. Si utilizamos de manera eficiente los recursos, va también un resultado en base a costos, ganancias económicas, sociales y de equilibrio a corto y largo plazo, ¿sí? Va a tener resultados interconectados. Mm, ok, válgame. Ahí está, ahora sí. Bueno, para retomar el tema de desarrollo sostenible y sustentable, aquí tenemos unas comparaciones que pueden ayudar a entender más fácilmente los dos conceptos. Por ejemplo, sostenibilidad. Su principal objetivo es alcanzar el desarrollo social, ¿sí? Ahí lo tenemos. El desarrollo social. Oye, válgame. Ahí está, ¿sale? El desarrollo social y económico sin comprometer los recursos naturales. Y sustentabilidad se enfoca a las causas ecológicas y en promover el cuidado y el uso responsable de los recursos. Una es una promoción de una actividad, otro es no comprometer los recursos naturales por la actividad humana. Luego, nosotros tenemos dentro de sostenibilidad que se enfoca en temas de salud, educación, cultura ecológica y calidad de vida. Seguimos con las actividades humanas y el de que tenemos nosotros de sustentabilidad, mecanismo que promueve y regula la parte ecológica contemplada dentro de un desarrollo sostenible. Esto es de regulación, en pocas palabras, ¿sí? Regulación en cuanto al uso de los recursos, ¿sí? Estos destinados a un ámbito general, estos otros de acá destinados a un ámbito de la actividad humana. Luego, este es basado en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible por una institución autónoma independiente de gobiernos, comillas, que es la ONU, que busca alcanzar el desarrollo sustentable de los recursos, eh, el desarrollo social, todo mediante los 17 Objetivos de Desarrollo. En el otro, nosotros tenemos que la empresa con responsabilidad social y actividades eficientes puede llevar a cabo un desarrollo sustentable con el fin de contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible. Si se fijan, uno va enfocado a promover acciones y estilos de vida saludables, amigables al ambiente, y la de sostenibilidad es enfocado a las actividades humanas sin comprometer el uso de los recursos, ya sea con acciones, programas o instituciones que lo faciliten, y en el otro, promoviéndolo en industrias, la sociedad, el ámbito económico, etcétera. Luego en este tenemos que algunos de esos objetivos son el cero hambre, educación de calidad, buenas condiciones de trabajo, acción contra el cambio climático, ciudades y comunidades sustentables. ¿Sí? Como se ha venido escuchando en algunos y que vamos a desarrollar una actividad de ello, las ciudades de los 15 minutos, que hablan en pocas palabras de alrededor de la región en un rango de 15 minutos que podrás tener acceso a cualquiera de tus necesidades sin salir de ese rango para que puedas abastecer de tus usos y costumbres y necesidades sin necesidad de viajar más allá de 15 minutos. Y luego el otro es utilizar energías renovables, políticas de cero reducción. Si se fijan, yo considero que de, así, de este lado derecho, de este lado derecho, nosotros tenemos acciones, promoción, ah, el legislar, el promover buenas costumbres de cuidado ecológico. Y de este otro lado, acá, tenemos eh,
la visión, el control o ya la aplicación. Acá son acciones y aquí es la aplicación dentro de el cuidado y uso eficiente de los recursos sin limitar la actividad humana. Entonces, aquí podemos ver esas principales comparativas entre uno y otro. Y luego, bien, bien importante, aquí tenemos tipos de desarrollo sustentable, ¿sí? Dentro del ámbito económico, ¿sí? Dentro del ámbito económico nosotros tenemos el disponer de recursos necesarios para darle persistencia al proceso, a un proceso ¿qué? A un proceso económico, a un proceso industrializado, a un procesamiento tecnológico, a una actividad humana, ¿sí? Que me genere una ganancia. Sustentabilidad ecológica, proteger la base de los recursos naturales hacia futuro, ¿sí? Teniendo una precaución sin dejar de utilizar los recursos y sin dejar de lado la actividad humana, ¿sí? Entonces estos enfocados al agua, al suelo, o sea, uso precavido y eficiente de los recursos agua-suelo. Y arriba, en el de sustentabilidad económica, disponer de los recursos necesarios para satisfacer la actividad humana o las necesidades, ¿sale? Y luego, sustentabilidad energética, utiliza estrategias tecnológicas que consuman igual o menos energía de las que producen. Fundamental es el caso del desarrollo rural, ¿sí? En este caso, de la sustentabilidad energética es producir misma cantidad o más de luz, por ejemplo, o de recursos energéticos por menor contaminación. Luego tenemos sustentabilidad social. En esto se desarrolla en recursos derivados del mismo que beneficien a toda la humanidad, es decir, equidad. Sustentabilidad social es que se tenga acceso a todo, se tenga una estabilidad y un buen desarrollo en la vida diaria del ser humano y una continuidad en el uso de los recursos sin dañarlos de manera exagerada y que ocurra una equidad en el que todos tengan todo, todos tengan lo mismo, todos tengan acceso a, a, a sus necesidades básicas, a satisfacer sus necesidades básicas y algo similar a la sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad, la especificidad. Ese se refiere a los rangos individuales de cada región, ¿sí? Locales, regionales, nacionales e internacionales, diversidad y rangos específicos de cada región, de cada estado, país, nación em, y ámbito internacional. Por último, la sustentabilidad científica. Esta se basa en el apoyo a la investigación científica aplicada y tecnológica. ¿Para qué? Para innovar en la tecnología, para innovar en la salud, para innovar en la ciencia, para innovar en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Cada uno en mejorar, sin deteriorar el ambiente, sus diferentes niveles, ¿sí? Y aquí podemos ver algo similar que ocurre en los círculos. Son como que los engranes centrales y de estos parten diferentes niveles, subniveles o estructuras o factores, ¿sí? Principalmente de estos parten, por ejemplo, la interacción, ¿sí? Entre una empresa y las personas eh, provee o produce una sostenibilidad social, ¿sí? Quiere decir que la sociedad se va a sostener gracias al trabajo que generan las empresas y las personas a partir de la mano de obra, ¿sí? Así en pocas palabras. Luego, nosotros tenemos que en las empresas y un equilibrio planetario, un equilibrio ambiental, mantiene un buen desarrollo económico y un ambiente sostenible, en pocas palabras, ¿sí? Un buen uso del ambiente natural y el desarrollo económico que proveen las empresas promueve, vaya la redundancia, un desarrollo económico y un ambiente sostenible que se pueda sostener, ¿sí?
Espero que con esto se les pueda facilitar un poco lo anterior que decía, que se sostenga la actividad humana sin exagerar el uso de los recursos naturales. Y luego, por ejemplo, en el caso del planeta y las personas, si están en constante equilibrio, ¿sí? Nosotros vamos a poder ayudar al medio ambiente, a su vez, por medio de una conciencia ambiental. Conectando a las personas con el planeta, hay una mayor educación, un mayor cuidado, un mayor este, uso eficiente de los recursos, una mayor proyección a estrategias que mejoren la actividad humana y la actividad económica, ¿sí? Por medio de la conciencia ambiental y la ayuda al medio ambiente, ¿sí? Se conecta la idea con eso. Y en el examen vendría ese tipo de ideas. Y nuevamente, ¿sí? Conectando, por ejemplo, en el caso de personas y empresas, ¿sí? O planeta y empresas, este es un poquito aquí de intermediación, ¿sí? Conectándolas con el planeta y con las empresas a las personas, se puede dar un punto de equilibrio en el que no se daña tanto al planeta y que la empresa tenga una regulación, pero a su vez que tengan trabajo y tengan mano de obra a partir de las personas o de la sociedad por medio de ayudas sociales, ¿sí? También para complementar los gastos generados en la reducción de, de costos de inversión, en en la reducción de mano de obra, en la aplicación de políticas ambientales. Entonces esto les va a ayudar a equilibrar un poquito ese impacto del no estar produciendo desmesuradamente y de forma descontrolada, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, los puntos, los círculos centrales son como los engranes em, que dan origen a partir de la sustentabilidad. Y estos, para que puedan estar en constante balance, tiene que haber una sociedad que se sostenga, tiene que haber un desarrollo económico, tiene que haber un ambiente sostenido, tiene que haber una ayuda al ambiente, una ayuda a la población o a lo social y una concientización medioambiental para que todo esto esté en equilibrio, todos los puntos centrales. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos unos enfoques del desarrollo sostenible, en el que ya el cómo fluyen este tipo de conceptos, este tipo de ideas, a partir de lo económico, ¿sí? De lo social y de lo ambiental, ¿sí? Lo económico con lo ambiental, mediante la diversidad, los recursos, la contaminación y demás. Bueno, el estableciendo una reducción en la contaminación y un balance en la biodiversidad, se crea una eficiencia y crecimiento en la estabilidad social, ¿sí? Que a su vez, si está en descontrol, puede generar pobreza y un limitado desarrollo cultural. Entonces, en ámbitos positivos o negativos, puede maximizar, por ejemplo, un desarrollo económico en el aspecto positivo, ¿sale? Un desarrollo económico, un bienestar social, ¿sí? Y un cuidado del medio ambiente eficiente, ¿sí? Entonces, todo en equilibrio en el aspecto positivo. En el aspecto negativo, si no hay un buen desarrollo económico, no hay estabilidad social y estos van a abastecerse de manera descontrolada del ámbito natural, por lo tanto no va a haber estabilidad ambiental y no va a haber un control, ¿sale? Esos son los principales enfoques. Siempre van a ser así, el económico, el ambiental y el social, siempre van a ser así. Y dentro de ellos o fuera de ellos hay otros factores que pueden interrelacionarse, como hemos venido viendo en cada una de las diapositivas. Eh, para ello, en el área de lo ambiental, el cómo cuidarla, nosotros tenemos que considerar la protección a la biodiversidad, el control de tráfico de especies, control en la deforestación, regulación del agua, protección del suelo, producción ecológica, etcétera, ¿sí? Así limitar el uso de aparatos electrónicos mientras no se usan, este,
reducir los contaminantes que generan nuestros autos, nuestros alimentos, nuestra actividad humana. ¿Sí? Bueno, de manera general, en el ámbito ecológico de protección medioambiental, hasta ahí llegamos a un punto. Ahora, en el ámbito natural de flora y fauna, basados en la biodiversidad, tenemos diferentes aspectos en los que se regula. Por ejemplo, tenemos una diversidad genética, que la diversidad genética se basa principalmente en la variación de la expresión genética que existe en cada especie. Como yo les había comentado en la genética, en las ramas de estudio, la genética va a manifestar diferentes aspectos físicos, genéticos o biológicos entre los, a pesar de que sean de la misma clase o familia, entre los diferentes tipos de animales o organismos que tengamos en el medio ambiente. Diversidad de especies. Se refiere a la variación del número de especies presentes en una región, como lo habíamos visto, ya sean poblaciones o comunidades. ¿Sí? Y acá es en base a una especie, qué características específicas tiene de manera genética y de manera biológica. Así de simple. Y en diversidad de especies es en un ambiente natural, qué tipos de poblaciones de una especie podemos tener, qué cantidad o qué variaciones podemos tener en las comunidades de diferentes organismos, ¿sí? Como lo hemos visto. Y luego diversidad de ecosistemas se refiere, ese de aquí, a la variación de los tipos de hábitats en los que se puede desarrollar una especie. Si se fijan es el organismo y su estructura interna, el cómo interactúa con otros organismos de su misma o de diferente especie y luego cómo interactúan en ese hábitat o en ese ecosistema. Así de simple. Eso se maneja la biodiversidad. Y luego aquí tenemos un aspecto eh, en estructura de diagrama de las diferentes estructuras de la biodiversidad, partiendo de seres celulares, seres bacterianos, eh, eucariontes, de hongos, protozoarios, algas, plantas, animales, todos los seres vivos que componen un ecosistema. Y aquí los podemos ver por diferentes tipos de estructura, sus tipos de alimentación, su hábitat, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya habíamos visto un video en clase y si en dado caso no alcance con algún grupo lo vamos a retomar. Esto es cómo se clasifican en base a su estructura vertebral, a su estructura ósea. Por ejemplo, hay animales que poseen una vértebra, que poseen una columna vertebral, una estructura ósea, y hay animales invertebrados que no tienen una estructura bien definida. Aquí en vertebrados tenemos peces, aves, anfibios, mamíferos, reptiles, todos ellos poseen una columna vertebral, ¿sí? Una estructura vertebrada. Los anfibios, dentro de las ranas, este, los sapos, ah, en los reptiles podemos tener también ah, las tortugas, la, este, las serpientes, ¿sí? Aquí camaleones, ¿sí? Arribita acá en anfibios también am, las pequeñas, hijo de los productores, los pequeños huevecillos de ranas o de los anfibios, ¿sí? Y las salamandras, cecillas, acá en reptiles camaleones, cocodrilos, serpientes, tortugas. En las aves, unas que vuelan, otras que no vuelan, otras que corren muy rápido, ¿sí? En los peces, bueno, todo tipo de fauna oceánica, caballitos de mar, tiburones, peces, etcétera. Esto correspondiendo a animales vertebrados, al igual que los mamíferos, como ratones, manatíes, murciélagos, elefantes, canguros, los pangolines también, ¿sí? Que no es un animal muy conocido por el que
es dentro de la clasificación de mamíferos, pero ya sabemos un poco sobre ello. Y dentro de los invertebrados, nosotros tenemos los que no tienen patas y los que sí la poseen. Poseen un mayor movimiento. Por ejemplo, los que no tienen patas son las esponjas, los corales, los litorales como los celetéreos, aquí, corales, litorales, medusas, am- ah, en una anémona también, gusanos, lombrices, eh, tipos de larvas también. Los equinodermos, dentro de los equinodermos, estrellas de mar, erizos de mar, ¿sí? Moluscos como caracoles, pulpos, almejas, calamares. Y con patas son todos los crustáceos, que son insectos de mar, por así decirlo, de 6 patas con tenazas en su mayoría. Los miriápodos que tienen o una extensión de patas mayor o una estructura de patitas limitada. Los arácnidos que tienen 8 patas y los insectos que tienen 6 patas. ¿Ok? Estos serían dentro de los invertebrados. Ahí tenemos la imagen un poquito más clara. Y en base a su nutrición, el cómo se alimentan, tenemos los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos es que provocan su propio alimento, yo me autoalimento, yo solito me produzco mi propia nutrición, mi propio alimento. Y heterótrofos es que se alimentan de otros seres vivos diferentes, ¿sí? A eso viene heterótrofos. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Dentro de los autótrofos, las plantas, los microorganismos, dentro de las bacterias, algas, virus, hongos, eh, de algunos hongos que se producen gracias a la humedad por esporas, ¿sí? Hay otros que dentro de los heterótrofos, hay otros hongos que se alimentan de microorganismos, se alimentan de residuos orgánicos, entonces depende en ese aspecto. Aquí en los autótrofos hay algunos pequeños hongos silvestres muy independientes que con tantita humedad solitos sueltan las esporas y se van eh, alimentando en el ambiente por el oxígeno, la humedad, lo que generan ellos mismos de tejidos, etcétera. Pero principalmente y en su mayoría dentro de las familias y clasificaciones numéricamente hablando, mm, así, numéricamente hablando, los heterótrofos comprenden todo tipo de animales desarrollados, animales, hongos, protistas, bacterias, seres humanos, ¿sí? Pero hay bacterias que, por ejemplo, bacterias come carne, bacterias intestinales, bacterias hematófagas, etcétera. Y acá en autótrofos hay unas bacterias que, por ejemplo, se dan en la fermentación, ¿sí? En la fermentación, en alcohólica, en las levaduras, entonces producen su propio alimento. A partir de los azúcares, producen alcohol. A partir de compuestos orgánicos, producen su propio alimento, su propio oxígeno. Las plantas a partir de la fotosíntesis y algunos microorganismos en la reducción del espacio, de la oxigenación o de aspectos de humedad, producen su propio alimento también. Y bien, aquí estaría el último tema que vamos a ver en esta clase, serían las energías renovables y no renovables. Aquí tenemos varios aspectos que comprenden esta estructura. Las energías, muy importante, las energías renovables son recursos dentro de lo que cabe, actualmente no es en su totalidad, considerablemente ilimitados, no contaminan, son de bajo costo y fácil acceso. Actualmente esto va cambiando conforme a la región o al ambiente, pero de manera general es así, ¿sí? Podemos tener un mejor acceso y un costo más reducido que con los tipos de energía no renovables, que son recursos totalmente limitados, contaminan al ambiente, tienen un costo medio superior y son accesibles también.
O sea, uno es muy fácil de conseguir y otro es accesible, o sea, que actualmente podemos disponer de ellos considerablemente dentro de nuestra región. ¿Sí? Que si bien no está en todos lados, podemos visualizarlos en algún ámbito urbano, por ejemplo, no tanto en lo rural, por ejemplo. ¿Sí? Y en cambio las energías renovables podemos verlas tanto en lo urbano como en lo rural. A eso se refiere. Y en las energías renovables tenemos todo lo que provenga de la naturaleza y de factores físico-químicos. La luz solar, el agua, el aire, eh, los restos de masa vegetal, de masa seca, de residuos orgánicos, de la marea o de los océanos y de la energía de la tierra, como sus tipos de energía, la energía eólica, hidráulica, la solar, la biomasa, la mareomotriz o la hidráulica también, en el caso eh, del mar, o hídrica también se le conoce, la energía producida por el movimiento del mar, geotermia también, o geotérmica también. Aquí se lo voy a poner geotérmica, ¿sale? Entonces, se le puede conocer de diferentes formas sin problema. Acá tenemos las energías renovables, las energías no renovables, perdón. ¿Sí? Ya acabamos con las energías renovables, ahora continuamos con las que no pueden volver a generarse, que no están de manera ilimitada o que no están presentes tan consistentemente en la naturaleza, como el petróleo, el uranio, el gas natural y el carbón. Estos tienen un procesamiento más industrial, por eso a eso se refiere. Si bien su punto de origen dentro del abastecimiento de la energía puede provenir de la tierra, de aguas subterráneas, de campos y mantos freáticos, de capas terrestres, este tiene que tener un procesamiento más químico para que pueda ser usado. ¿Sí? Tiene que tener un flujo, una concentración mayor, a diferencia de estos de aquí. Bueno, y por último aquí tenemos un mapa conceptual que yo quiero que lo analicemos sobre los tipos de energía. Dentro de renovables, como dijimos, no se agotan en su totalidad, llevan también otras alternativas de sus usos y estrategias para reducir el uso desmesurado de ellas. Estos son los tipos de energía que ya habíamos mencionado. Y dentro de los no renovables, ya habíamos mencionado este tipo de energías, pero que estos sí se pueden agotar y también son llamadas energías tradicionales o de la época industrial. Y también tenemos, ese es en parte a la duración, si pueden renovarse o no. Y acá en base a su procedencia o en base a su estructura, energías primarias y energías secundarias. Las energías primarias vienen directamente de la naturaleza, que son las renovables, y las energías secundarias son a partir de la energía prima, de combustibles fósiles, de la electricidad, de la industrialización o del procesamiento químico, ¿sí? Que lleve un procesamiento, un cambio en su estructura para poder ser usado. Por ejemplo, en el caso del petróleo, no es totalmente directo el uso que le generamos al carro cuando llenamos el tanque, simplemente que este tiene que tener un procesamiento o una mayor degradación para convertirlo en combustible. Ok, bueno, vamos a tener una actividad pequeña en la que vamos a realizar, por favor, de las siguientes estructuras. Me voy a regresar. De los tipos de desarrollo sustentable, vamos a hacer un diagrama, ya sea un mapa mental, ya sea un mapa conceptual, en el que pongamos esos tipos de sustentabilidad y una imagen representativa. ¿Sale? Por ejemplo, en lo social podemos poner una población ahí. En lo cultural podemos poner unas banderitas de unos países. ¿Sí? Y a lo mejor ideas principales, así como les fui subrayando o les fui mencionando, ideas principales para no copiar todo el texto. Luego, de este de aquí de vertebrados e invertebrados, vamos a hacer un collage. Vamos a hacer un collage para vertebrados y un collage para invertebrados, sencillito con estos mismos ejemplos y poniendo arriba tres características, ¿sí?
que tienen, por ejemplo, los invertebrados son el 98% de la población en el planeta Tierra, ¿sí? Son la mayor cantidad de especies de organismos que habitan en ella. Y luego los vertebrados están en menor cantidad, pero son de mayor tamaño. Y a la vez la vértebra, obviamente. Y también hay mayor variedad en los invertebrados que los vertebrados. Y podemos encontrarlos en ecosistemas con climas más extremosos a los invertebrados que los vertebrados. Y son más fáciles que se adapten a un ecosistema los invertebrados que los vertebrados. Y ahí podemos agregar a los autótrofos y heterótrofos ejemplos, pero más específicos. Ahorita mencionamos en general, quiero que me pongan autótrofos. ¿Qué tipos de organismos son autótrofos? Unos 5 ejemplos, pero específicamente plantas, ¿cuáles? Microorganismos, ¿cuáles? Heterótrofos, igual. Algunos animales que se alimentan de otros, ¿cuáles? Hongos, ¿cuáles se alimentan de otros? El reino protista o bacterias, ¿cuáles se alimentan de otros? No se les olvide que son 5 ejemplos de eso. Y de aquí, nada más hacer un cuadro comparativo. Si bien ya le avanzamos un poco con estas características, quiero que hagamos un cuadro comparativo entre energías renovables y no renovables. ¿Dónde las podemos usar? Ah, ¿En qué tipos de acciones humanas? Uno no es tan contaminante como el otro, uno es más costoso que el otro y cosas como esas, ¿sí? Como las que hemos mencionado. Y finalmente ahí les voy a poner también en el grupo los links de estos dos videos. De los dos me van a generar una opinión personal. Opinión que va a integrar esto. ¿Qué impacto social, qué impacto ambiental y qué impacto económico va a tener cada una de estas propuestas? Las ciudades de 15 minutos y la carne impresa en 3D. ¿Sí? ¿Qué impacto nuevamente social, impacto ambiental e impacto económico va a tener cada uno de estos? De manera positiva y de manera negativa. ¿Sale? Así de sencillo. Pero a partir de la opinión de ustedes, ¿qué posibles impactos ustedes visualizan de estos dos casos? De la carne impresa en 3 dimensiones y de las ciudades de los 15 minutos. ¿Ok? Ahí están esos dos videos. Se los voy a agregar al grupo, no se preocupen. ¿Ok? Eso sería todo por esta clase. Esta la pueden desarrollar el viernes, sábado, domingo, sin problema. Y se los voy a revisar inmediatamente en la sesión después del primer día. O sea, a partir del martes se las voy a revisar en la primera clase. El lunes todavía no se las voy a revisar, ¿ok? Nada más para ver dudas, aclaraciones sobre esto. Entonces se las voy a revisar a partir del martes. La primera clase, si la primera clase la tenemos el martes, ese día. Si la primera clase es el miércoles, ese día. Y así sucesivamente. ¿Sale? Ok, cualquier duda estamos a la orden. Cuídense mucho. Les deseo un excelente fin de semana. Y aquí estamos al pendiente y a la orden. Gracias nuevamente por asistir a la visita a agronomía. Les deseo mucho éxito, mucho descanso y mucha suerte en su fin de semana. Cuídense, hasta luego. Bye.